Buenas tardes, compañeros de la sección D. Ignoro por qué razón no se han conectado los demás compañeros, pero en aras de las personas que son puntuales vamos a iniciar el curso del día de hoy. Estábamos viendo el primer punto del programa y les dije que hoy íbamos a tratar lo referente a la autonomía. Lo último que vimos fue las características del derecho tributario. Mucho se ha discutido sobre el mundo del derecho y siempre se ha concluido que el mundo del derecho es uno solo, que se ha dividido debido a las múltiples actividades del hombre. Eso, si mal no estoy, es parte de lo que estábamos hablando el otro día. Y debido a esa división por las múltiples actividades del hombre es que surgió, decíamos, el derecho público y el derecho privado. Pero en cada una de ellas hay distintos derechos y se discute si cada uno de ellos es independiente, es autónomo o tiene una relación con respecto a otro, o es totalmente independiente del otro. La situación es que originalmente en el Estado feudal lo único que existía era la economía política, y dentro de esa ciencia se hablaba, se discutía y se establecían disposiciones, normas de cómo era que se debía de actuar, por ejemplo, con el dinero o los bienes del rey, o cómo se distribuían todo lo que se cobraban de tributos a las sociedades de aquella época, cómo se iban a emplear lo que decomisaban cuando no se pagaban los tributos. Y en fin, ahí estaban los que lo administraban, estaban los recaudadores, y todo estaba englobado dentro de esa misma ciencia. Debido al desarrollo de la sociedad y que ya se empiezan a atender ciertas necesidades de la población, y con el surgimiento, les decía yo, de la primera Carta Magna, la primera Constitución en Inglaterra en el año 1215, donde se separan los bienes del rey y los bienes del Estado, y que se empiezan a atender algunas necesidades, bueno, empieza a surgir el denominado derecho administrativo. Y del derecho administrativo todavía nosotros encontramos o conocimos algunas situaciones en las que ahí estaba englobado el derecho financiero, estaba englobado lo referente a los tributos. Para no ir muy lejos, antes de que se llamara aquí Ministerio de Finanzas Públicas, se llamaba Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en base a aquel concepto clásico de la hacienda pública, el manejo, que significaba el manejo de los bienes del Estado. México incluso todavía le llama Ministerio de Hacienda y crédito público, que es donde se ve todo lo referente a los impuestos. En la actualidad vemos cómo está inmerso el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el que finalmente maneja todo lo recaudado por los impuestos, dentro del Ejecutivo, que es un ente eminentemente administrativo. Entonces, ¿cómo hacer para saber cuándo un órgano es
es autónomo. Pues para eso vamos a ver más adelante cuáles son los elementos básicos que se analizan para determinar cuando un derecho es autónomo. Pero antes de entrar a ver ese tema, vamos a analizar que cuando se ve o se estudia la autonomía del derecho tributario, existen tres corrientes y distintos autores pues analizan y apoyan cada una de ellas. La primera es la que le niega totalmente autonomía al derecho tributario y señalan que sigue siendo parte del derecho financiero. Recuerden ustedes que cuando analizamos el derecho financiero, allí ya vimos una parte de la teoría general de la tributación, o sea, las bases del derecho tributario. Pero si vamos a nuestros órganos, les vuelvo a repetir, el Ministerio de Finanzas Públicas es el que maneja todo lo referente a la cuestión tributaria. Ahí está la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado, por mencionarles dos de las más importantes. La que fiscaliza, pues hasta hace poco es la Superintendencia de Administración Tributaria como un ente autónomo, pero antes de eso hablábamos de las dos direcciones generales, de rentas internas y la de aduanas. Bueno, todo esto queda dentro del derecho financiero. Hay otra que dice que no es autónomo, sino que es una rama del derecho administrativo y profundiza más en lo que les acabo de mencionar. Puesto que hay países en que todavía dentro de la administración pública está la fiscalización y la recaudación de los impuestos, o sea, siguen teniendo direcciones. México tiene una SAT, pero no es una SAT autónoma, sino que es parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En El Salvador, Honduras, nuestros vecinos, todavía existen las direcciones generales de rentas internas y las direcciones generales de aduanas, o su símil. O sea, no han avanzado en el desarrollo de esas instituciones, y a eso se debe que todavía hayan gente que apoya esta corriente de que es parte del derecho administrativo. Sin embargo, países como los europeos, los tratadistas dicen que el derecho tributario sí es autónomo, no depende de ningún otro derecho, puede tener relaciones con otro derecho, y es cierto, el derecho tributario tiene una relación con el derecho penal. Tan es así que nosotros vamos a dar un punto, les contaba el primer día, el denominado ilícito tributario, que tiene que ver con la cuestión de los delitos que cometen los sujetos pasivos que no pagan impuestos o que utilizan artimañas, simulaciones, distintas situaciones para no pagar impuestos, pero que caen dentro del campo del derecho penal. Está relacionado con el derecho internacional. Hay un fenómeno que estudiamos el semestre pasado, el denominado fenómeno de la doble tributación. Tiene que ver con aquello que hablábamos de la sujeción real y la sujeción personal. Tiene sus propios principios, etc. Guatemala ha avanzado bastante en ese sentido porque tiene su propia institución para la cuestión de la recaudación y la fiscalización, que no tienen otros países de Centroamérica, para compararnos a esos niveles. Y también en América del Sur existe otra SAT en el Perú, fue la primera, pero no tiene todos esos elementos que les dieron aquí en Guatemala al Congreso
como lo es la de la autonomía financiera. Bueno, entonces las tres corrientes, una es que sigue siendo parte del derecho financiero, otra que dice que es parte del derecho administrativo y la que dice que es autónoma. Pero ¿cuáles fueron las bases para decir que el derecho tributario es autónomo? Bueno, pues para cualquier derecho que se quiera analizar, si es autónomo, lo que se debe analizar es tres aspectos, si no le quieren decir aspectos, tres elementos básicos, y que si ese derecho los tiene, se considera autónomo. Y eso es lo que se denomina autonomía didáctica, autonomía científica y autonomía jurídica. ¿En qué consiste la autonomía didáctica? Bueno, pues que para que sea autónomo un derecho debe tener su propio campo de acción, sus propios métodos de enseñanza, sus propios reglamentos jurídicos, que estos sean homogéneos, conformando un grupo orgánico y que vaya a permitir entonces su análisis en términos generales, que su enseñanza sea práctica, o sea, que su estudio pueda ser unitario pero independiente de los demás derechos. Y ustedes se van a dar cuenta que en el curso de derecho tributario yo no voy a tener que, referirme a otros derechos para poder ejemplificar las instituciones que vamos a ver en el transcurso del trimestre, ¿verdad? Y por eso se dice que la autonomía didáctica va a consistir en que tenga sus propios métodos, su propio campo de acción, sus propios reglamentos jurídicos. Y cuando digo reglamentos jurídicos, más adelante les voy a explicar por qué. La autonomía científica se refiere a que un derecho, para que sea autónomo, es necesario que posea sus propios fines. Una cuestión que es súper necesaria. ¿Cuál es el fin del derecho tributario? Pues establecer las normas necesarias para que un Estado pueda recaudar impuestos, básicamente. Pero también se refiere a las tasas de las contribuciones especiales. Y esas normas pues, van a ser homogéneas, hablábamos el otro día. También así que nuestra Constitución, les decía yo, en el artículo 239, pues sí me recuerdo, tiene los elementos básicos estructurantes que debe tener toda ley impositiva. Por aparte, también debe tener sus propias instituciones. Cuando yo me refiero a sus propias instituciones, me estoy refiriendo a que debe de estar conformada en forma material por órganos especializados en lo que es la aplicación de la normativa tributaria, como en el caso nuestro, que está la Superintendencia de Administración Tributaria, con sus 4 intendencias, 4 o 5, Intendencia de Recaudación, Intendencia de Asuntos Jurídicos, Intendencia de Fiscalización y Intendencia de Fiscalización. Bueno, toda tiene incluso tiene en la actualidad tiene su propio tribunal. Desde que la GASAT fue creada, siempre ha tenido un tribunal que conoce de los recursos de revocatoria. Cuando se creó la GASAT, el tribunal lo conformaban los propios miembros del directorio, que eran totalmente independientes, o sea, no estaban en relación de dependencia con la administración tributaria. Conocían de los recursos de revocatoria y de
de reposición. Con las modificaciones que se le hicieron al Código Tributario, que ustedes lo van a ver este semestre, pues se redujo el directorio. Ustedes ya lo leyeron el semestre pasado. Solo hay 2 directores, pero esos 2 directores están en relación de dependencia y le quitaron la atribución de conocer los recursos de revocatoria y de reposición, y se creó un Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, y que básicamente al inicio lo empezaron a conformar los miembros que eran asesores del directorio. Pero definitivamente sí son gente que es especializada. También tiene sus propias instituciones que son de carácter no material, sino que podríamos decir sustantivo, como el caso de la determinación tributaria. Cuando se habla de la determinación tributaria, no hay ningún otro derecho que hable de determinación penal, por ejemplo, determinación civil, ¿no? Solo existe la determinación tributaria. Relación jurídico-tributaria entre un sujeto activo y sujeto pasivo para determinar la obligación tributaria. La institución esta de las exenciones, que es evitar el pago, evitar el nacimiento del pago de un impuesto. Las exoneraciones, que es una atribución que se le da al presidente de la República para poder, según la Constitución, para perdonar el pago de las multas para aquellos que no han pagado los impuestos en su tiempo. Tiene sus propios principios. El derecho tributario, a través de los años, pues ha ido creando los principios básicos en los cuales se va a basar el derecho tributario. Pero ya antes, más de 100 años atrás, ya había un tratadista como lo fue Adam Smith. ¿Se recuerdan que hablábamos de Adam Smith? Que ya había creado los principios de los impuestos que vimos el semestre anterior, y que increíblemente a la fecha siguen teniendo vigencia, se siguen dando, se siguen utilizando como principio de los impuestos. Pero también con el correr de los años se han creado principios nuevos, como es el de la capacidad contributiva, que no voy a hablar mucho de eso porque ya viene el tema de los principios del derecho tributario. Pero en una sola palabra, en unas pocas palabras, paga menos el que menos tiene y paga más el que más tiene. A eso se reduce la capacidad contributiva. En el pasado se confiscaban bienes en el Estado feudal, ¿se recuerdan? En la actualidad ya no se habla de confiscar bienes, y por eso hay un principio fundamental que es el de no confiscatoriedad, que se deben de tratar igual a todos los sujetos pasivos, en forma general todos los que están en el territorio de la República. Y desde luego el básico, que es el principio de legalidad, que está vigente desde el año 1215. No podemos decir que no tiene sus propios fenómenos. El derecho tributario tiene fenómenos tan especiales como el de la evasión tributaria, el de la doble tributación, con la aplicación de los criterios de la sujeción real y la sujeción personal. Entonces no podemos bajo ningún punto de vista negar la existencia de fenómenos dentro del derecho tributario. Me estoy recordando de dos más: la elusión, que también lo vimos el semestre anterior, cuando yo les decía la elusión no es más que la transformación de las formas jurídicas. También cuando hablamos de la
de los impuestos directos e indirectos, yo les hablé de que los impuestos indirectos se les llamaba así porque el legislador grababa a un sujeto, pero un tercero era el pagador del impuesto porque trasladaban la carga tributaria al consumidor. Y les dije, ese es un fenómeno que se le denomina fenómeno de la traslación o repercusión. ¿Sí? Entonces, la autonomía científica es tener todo ese complemento para el análisis de su existencia y que son exclusivos del derecho tributario. Sus propios fines, sus propias instituciones, sus propios principios, hasta podemos decir sus propios fenómenos. La ilusión, esa figura que ustedes no conocían, que tal vez lo pudieron haber practicado con aquello de los poderes que se daban para que otro adquiriera un vehículo y no hacer la compraventa. Eso es una ilusión. Están transformando la forma jurídica de una compraventa en un poder y con todos los problemas que conllevó. No se puede hablar de ilusión dentro del campo del derecho, de los otros derechos. Son exclusivos. Y por último, tenemos la denominada autonomía jurídica. Yo les señalé a ustedes el día anterior que el derecho tributario estaba conformado por dos clases de normas. Esas dos clases de normas dijimos derecho sustantivo, normas sustantivas y normas procesales. Y yo les decía claramente que las normas sustantivas eran todas aquellas normas en las cuales se crean los impuestos y que debían de contener los elementos estructurantes que señala la Constitución de la República en el artículo 239. Y les mencioné como ejemplos el impuesto sobre la renta, el impuesto del timbre fiscal y papel especial, papel sellado especial para protocolo, el impuesto único sobre inmuebles, los derivados del petróleo, las bebidas carbonatadas, los que graban la producción del cemento, entre otros. Y por cierto que les ofrecí también enviarles un listado donde les doy a conocer los impuestos existentes en Guatemala. Bien, esas son las normas sustantivas, pero también les hablé de las normas procesales. Y cuando hablamos de las normas procesales, yo les dije que eran los distintos procedimientos que se creaban para hacer que se cumplieran o que se cumplieran las normas sustantivas. Por ejemplo, en el Código Tributario está lo referente a la determinación tributaria y ahí se establecen procedimientos. Les señalé que se daba audiencia cuando hacían un ajuste por 30 días se le daba audiencia por 30 días para que hicieran valer sus derechos ante la administración tributaria. Y también les dije, hay una normativa que se refiere a la prueba y que está en 4 artículos. Les hablé del proceso económico coactivo y del contencioso tributario, y tal vez lo que no les dije es que el económico coactivo es un proceso de mera ejecución, igual que los del Código Procesal Civil, y que utilizan todos los que cobran impuestos en contra de los que dejan de pagarlos, y es un proceso de mera ejecución, o sea, es el que utiliza el Estado en su derecho de cobrar los adeudos tributarios.
O sea, este no es para los sujetos pasivos. Mientras que el contencioso tributario, que así es como lo denomina la doctrina, pero que en nuestro código tributario dice contencioso administrativo, es el que utilizan los sujetos pasivos para hacer valer sus derechos cuando estos se ven afectados por parte de la administración tributaria o de algún otro ente que sea el encargado del cobro de estos, como puede ser una municipalidad en el caso del YUSI, o el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones y Hidrocarburos con respecto al impuesto de derivados del petróleo, o del INWAT con respecto al impuesto de turismo. No existen en las leyes impositivas entonces procedimientos para hacer valer los derechos de cada uno de estos sujetos activos y pasivos, sino que están en el Código Tributario. Pero ese día también yo les señalaba un problema y les decía que las leyes impositivas que contienen las normas sustantivas que crean los impuestos, pues sencillamente el que el Congreso venga a crear un impuesto y no cumple con esos supuestos que están en la Constitución, pues va a ser objeto de una inconstitucionalidad y no van a hacer a la vida jurídica, definitivamente. O sea, hay un remedio. Pero ¿qué pasa con las normas procesales? Las normas procesales, permítanme, aquí tengo mi código tributario. Las normas procesales, cuando se refieren a la prueba, nos vamos a encontrar la prueba en 3-4 artículos, y de esos 3-4 artículos solo dice que proceden todas las pruebas que en derecho correspondan. Y ustedes saben que para hablar de las pruebas tenemos todo un código procesal civil y mercantil. Yo les dije, el Congreso cercenó lo referente al proyecto de Código Tributario para la América Latina, pues muchas cosas las dejó de legislar porque sencillamente estaban en otros derechos. La prueba que está en el artículo 142A al 144, que habla de las diligencias para mejor resolver. En el primero solo dice que los documentos que se aporten a título de prueba podrán presentarse en original y fotocopia, y ahí da los dos supuestos de cómo se deben acompañar. Habla de un periodo de prueba y de las diligencias para mejor resolver. Pero ¿cuáles son realmente las pruebas especiales para el Código Tributario? No nos dice nada al respecto. Igual, cuando habla del contencioso tributario, el contencioso tributario lo regula en 3-4 artículos, que no quiero extenderme más en ellos. El contencioso administrativo, que está del artículo 161 al 170, pero no dice nada de todo el procedimiento. ¿Y por qué no dice nada de las pruebas o del contencioso, todo el proceso, o del económico coactivo? Porque el legislador viene y crea 2 artículos, el 168 y el 185, que se refieren a la supletoriedad. Dice que supletoriamente se deben aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esa supletoriedad en lo que es la cuestión normativa, jurídica? Que el derecho tributario, en el caso estrictamente guatemalteco,
no es un derecho autónomo, porque aún siendo sus normas sustantivas totalmente independientes, sus normas procesales no lo son, porque a pesar de que tenemos un código tributario que fue el 691, miren desde qué fecha está creado en relación a otros países que lo crearon después de forma completa. Nuestro derecho no es totalmente autónomo, porque nos hace depender de otros derechos, en este caso el derecho procesal civil y del derecho administrativo procesal con respecto al contencioso. Si bien es cierto que el Código Tributario regula el trámite del recurso de revocatoria y difiere con el contencioso respecto al plazo para interponerlo, y que por cierto es una pregunta que les hacen en privado, que en unos son 5 días y en otros son 10, también es cierto que todo eso es un trámite que se lleva a la administración tributaria y que previo a los recursos de revocatoria todavía hay un trámite administrativo. Eso lo vamos a ver en la parte procesal, y hasta que se termina eso pues va al contencioso, diferente a los supuestos que están en el económico coactivo respecto a aquellos asuntos en los cuales se perjudiquen los derechos de los administrados. Y sin embargo aquí estamos mezclando un proceso, porque también se llama proceso al recurso contencioso administrativo. Recuerden ustedes cuando estudiaron eso, les hablaban de su naturaleza. Se confunde entonces el trámite para los sujetos administrados y los sujetos contribuyentes o responsables, o sujetos pasivos en general. Y la conclusión entonces es que el derecho tributario, fíjense bien, el derecho tributario en general sí es un derecho autónomo, porque posee autonomía didáctica, científica y jurídica. Los países europeos, por ejemplo, nos llevan años luz con respecto al estudio del derecho tributario. Pero si yo les preguntara, ¿es autónomo el derecho tributario guatemalteco? ¿Verdadero o falso? Falso. El derecho tributario guatemalteco no es autónomo, porque si bien es cierto, tiene autonomía didáctica y autonomía científica, no posee autonomía jurídica, puesto que sus normas procesales todavía se basan en la aplicación de otros derechos ajenos al derecho tributario procesal. Y esa es la conclusión de la autonomía. Entonces por eso les decía yo que el derecho, para establecer la autonomía de cualquier derecho, se tienen que dar esos 3 elementos, pero analizados desde el punto de vista de su conformación, de su naturaleza, que es lo que hicimos aquí con el derecho tributario. Por cierto, que en esos de supletoriedad se me olvidó contarles que también nos remite a la ley del organismo judicial. Bueno, ese es el primer punto del programa. Les quiero contar, bueno, no sé, pero me extraña mucho que hoy solo hayan asistido a la clase 27 alumnos. No sé si tuvieron alguna actividad, que alguien me cuente. Tampoco veo que nadie haya escrito ningún comentario. Si alguien me puede contar por qué. Comentarios, dice, solo de manita, ¿eh? Bueno, pero con 25 ya es un buen grupo para mí para dar clases. Vamos a ver hoy un tema corto del programa, pero porque el día miércoles tuve un buen problema
aquí había llovido, había mucho viento, y entonces con ustedes tuve la suerte de que no me molestó el internet, pero a la segunda hora me conectaba y me desconectaba. Pude dar solo los antecedentes, cómo se le denomina, pero ya no vi nada de las normas que conforman el derecho tributario, o sea, prácticamente casi todo el tema. Entonces voy a explicar ahorita un tema corto, que es el de las fuentes del derecho tributario. Y por cierto, de eso no tenemos ningún material, pero es un tema muy sencillo, para que me dé tiempo en la otra sección de ponerlos al día y que podamos seguir las clases al mismo nivel. Bien, el tema se denomina fuentes del derecho tributario. Cuando ustedes empezaron este pensum de estudios, me recuerdo yo que en el primer año le hablan a uno de las fuentes del derecho, y si mal no recuerdo son las fuentes reales, formales e históricas. Pero eso es para el derecho en general, y dentro de las fuentes formales me recuerdo que está la doctrina, está la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Pues bien, cuando nos referimos a las fuentes del derecho tributario, tenemos que recordar básicamente algo que es fundamental, y es que el derecho tributario se rige por el principio de legalidad. Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? La ley. La ley. Sin embargo, cuando nosotros vemos nuestra Constitución, cuando nosotros vemos nuestra ley del organismo judicial, en el artículo 2 dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Pero la ley del organismo judicial es una ley que fue creada para operar en todos los derechos. Si nosotros nos vamos básicamente al Código Tributario, pues ahí ya vamos a encontrar algo más puntual. Y lo puntual es que en el artículo 2 del Código Tributario dice que son fuentes del ordenamiento jurídico tributario, en atención a su jerarquía, las disposiciones constitucionales, definitivo. Ya mencionamos el artículo 239, el 243, las leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley, o sea, que sean aprobados por el Congreso, y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Pero no hay ninguna explicación, y entonces eso es lo que ustedes van a oír ahorita. Atendiendo al orden jerárquico, nosotros vamos a decir las normas constitucionales. Y cuando hablamos de las normas constitucionales, nos referimos a todas aquellas normas y principios básicos, fundamentales, sobre los cuales se basa nuestro ordenamiento jurídico. O lo que es lo mismo, las normas constitucionales en el derecho tributario son la principal fuente del derecho, porque toda la actividad tributaria que se realiza en el país tiene su base en esos principios constitucionales, y de los cuales en este momento solo les voy a citar el 239 y el 243. El primero, que se refiere al principio de legalidad, y el segundo, que se refiere al principio de capacidad de pago. Este último, si lo leen, sería bueno. Yo no lo voy a leer porque ustedes tienen su constitución y es mejor que lo lean ustedes. De todas maneras, yo los tengo que explicar cuando veamos los principios.
Entonces no se puede hablar de un derecho tributario que no tenga sus normas constitucionales. Y entonces, ¿qué pasa en aquellos países donde, o como el nuestro en el pasado, donde habían golpes de Estado y desaparecía el orden constitucional? Pues no sé si todos los que me están oyendo son jóvenes, pero ustedes deben que sea mayor de edad, se recordarán que inmediatamente que se daba el golpe de Estado, se creaban normas de carácter superior y que les llamaban estatuto de gobierno, y que no eran más que las copiadas de la Constitución, pero eliminando todo aquello en los cuales pudiera tener derechos, pudieran existir derechos. O sea, más que todo era para establecer las obligaciones que iban a tener los ciudadanos. Pero normalmente nos referimos a las normas constitucionales como esos principios e instituciones básicas fundamentales sobre las cuales se apoya o se fundamenta el derecho tributario, en este caso guatemalteco. En el orden jerárquico continúan las leyes ordinarias. Y las leyes ordinarias no son más que aquellas que desarrollan los principios e instituciones fundamentales que se han creado en la Constitución de la República, que son producto de un proceso en su creación y que está en la propia Constitución. Recuerden ustedes que ahí es donde se habla de la iniciativa de ley, de quienes tienen iniciativa de ley, todo lo que ustedes se recuerdan de ese tema, pues si no se recuerdan, en la Constitución lo van a encontrar. Formación y sanción de la ley, del artículo 174 al 181. Entonces, esas normas ordinarias son creadas cuando hay un Congreso que va a recibir las iniciativas de los que tengan dicha facultad, como es el caso de la universidad, también el Ejecutivo, la Corte Suprema y otros tres que no me recuerdo en este momento. Y hasta llegar a la sanción y promulgación. Pero en el Congreso de la República. En ese orden, aun cuando no lo menciona el artículo 2 del Código Tributario, porque ahí solo habla de las leyes, están los decretos leyes. ¿Y por qué nosotros sí los mencionamos? Porque un decreto ley es aquel que ha sido creado en un estado de facto, o sea, cuando se dan los golpes de Estado. Y históricamente en Guatemala se han dado algunas leyes tributarias, o han nacido estas normas tributarias, en estados de facto. Y les menciono dos ejemplos. El decreto ley original 219, creo que era el número, que creó el impuesto sobre la renta en el tiempo de Peralta Zurdia. Luego surge el IVA, también como un decreto ley, y que fue instaurado en el tiempo del general Ríos Montt. Y que cuando han vuelto al Estado de Derecho, los que han creado la nueva Constitución, los constituyentes, le han dado validez y los han dejado vigentes. O sea, siguen llamándose decretos ley, pero la Constitución les dio validez. Y como consecuencia siguen siendo fuentes del derecho tributario, en este caso el derecho tributario guatemalteco. Por eso es que es importante mencionarlos. Luego está el tratado.
El tratado que es discutido por representantes del presidente ante los otros estados para la discusión del mismo. Y este representante del Ejecutivo, pues sencillamente lleva una autorización especial para poder realizar esa discusión. Y una vez que termina la discusión del tratado, pues por parte de estos ministros plenipotenciarios, regresa al Ejecutivo para que lo apruebe. Pero hasta ese momento no es ley, sino que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, tal y como lo dice el Código Tributario, en el numeral 2 de ese artículo 2. Y los convenios, que son también acuerdos, pero que no son a nivel de jefes de Estado, de presidentes de la República, sino que órganos superiores. Por ejemplo, un convenio que se firme por parte del intendente de aduanas con el director de aduanas de El Salvador. Lo pueden firmar y lo va a refrendar el superintendente. Pero hasta ahí no es ley, porque tendría que llegar al Congreso de la República para que tenga los efectos de ley. Por eso se dicen los tratados y también los convenios, pero para que tengan los efectos de ley deben ser aprobados por el Congreso de la República. Y por último, tanto el artículo 2 dice los reglamentos por acuerdo gubernativo creado por el organismo ejecutivo. Y es cierto, dentro de las atribuciones del presidente de la República está la creación de reglamentos. ¿Ok? ¿Puede el presidente de la República aprobar un reglamento sobre un impuesto que el Congreso todavía no ha aprobado? Puede tener efectos jurídicos. El presidente, dentro de su función administrativa, él puede crear reglamentos respecto de horarios, por ejemplo, firmados por el presidente y por el ministro, u otros reglamentos que tengan que ver con horarios especiales. Todos los órganos de la administración pública a partir del día 1 de agosto, para evitar el tráfico que existe actualmente y la aglomeración, etcétera, tendrán que iniciar sus labores a las 6 a.m. y concluirlas a las 14 horas, para que no coincidan con los horarios de la iniciativa privada, por ejemplo. Esa es una facultad perfecta que puede ejercer, pero a través de un reglamento establecer qué formularios tiene que llenar para pagar un impuesto que no existe, eso no lo puede hacer. O sea, su facultad reglamentaria no llega hasta ahí. Y es que cuando ustedes les explicaron en derecho administrativo, las fuentes de derecho administrativo les dijeron que habían dos clases de reglamento: el reglamento administrativo y el reglamento jurídico. El reglamento jurídico es el que nace de la existencia de una ley. Por eso dice, los reglamentos, en el artículo 2, numeral 3, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Sí, que dicte el organismo ejecutivo, pero basado en una ley tributaria. Hay un reglamento del impuesto de la renta, hay un reglamento del IVA, hay un reglamento para los derivados del petróleo, de los derivados de bebidas carbonatadas, alcohólicas, etc. ¿Pero por qué? Porque en la parte final de esas leyes dice, y el
organismo ejecutivo deberá emitir el reglamento de esta ley en un periodo que no exceda de 30 días. 30 días, como ahora solo estamos hablando de plazos, son 30 días hábiles. Solo hay en la actualidad, que yo sepa, solo hay una ley que no tiene reglamento y fue creada hace más de 60 años. Y es la ley de herencias, legados y donaciones. Hasta ahí las fuentes del derecho tributario. Si estuviéramos hablando de las fuentes del derecho administrativo, entonces sí estaríamos hablando de las instrucciones y las circulares. Y esa es una de los grandes problemas que tiene el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, que funciona en el DICALI, porque como no hay reglamento, entonces trabajan en base a circulares, a instrucciones, y dependiendo de sus necesidades, así es como el jefe las va cambiando, creando una cierta inestabilidad. La ley de herencias dice qué es lo que se debe presentar para la liquidación de un expediente. Sin embargo, ustedes van a presentar lo que dice la ley de herencias y no se los reciben, porque si no se acuerda la tal circular, usted debe presentar en otras palabras todo el expediente. ¿Sí? Y no debiera de ser. Dejen de aceptar lo que yo llevo, porque es lo que dice la ley. Pero como se rigen por esto, por las circulares, entonces lo obligan a uno, y uno en su afán de querer liquidar rápido el expediente para poder cobrar honorarios, pues dice, no hay ningún problema, aquí está todo el expediente. Bueno, eso es lo que podemos hablar respecto. Les dije que era corto el tema, corto, pero no hay material, sobre las fuentes del derecho tributario. Y nos quedamos ahí, y el próximo día vamos a analizar la interpretación y la integración de las normas tributarias. Por favor, que tengan buena noche y dispensen que no hacemos más.